se encuentren muy bien el día de hoy. A nombre de la División de Ciencias de la Salud Biológicas y Ambientales, les damos la más cordial bienvenida al taller del día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los que hemos estado revisando en sesiones pasadas. Si no han podido acompañarnos en vivo a estos temas que hemos tenido, les invitamos a ver el video ya grabado, el cual se encuentra en el canal. Esta vez es el quinto taller, entonces el día de hoy corresponde al tema obesidad infantil. Es un tema bastante interesante y para esto nos acompaña la maestra Lorena Flores. Les voy a platicar un poquito sobre la maestra Lorena Flores. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló por medio de tesis e investigación sobre obesidad infantil. Es también maestra en Educación por Competencias por la Universidad del Valle de México. También es consejero en lactancia materna por el Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual manera, la maestra Lorena ha participado en campañas de salud sobre el plan de seguridad en el embarazo y el parto. También ha participado como consejera en la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y actualmente es responsable del programa educativo de promoción y educación para la salud en nuestra universidad. Le damos la más cordial bienvenida, maestra Lorena, y agradecemos su participación el día de hoy. Muchas gracias, Jessica. Pues es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Como bien lo refieres, el tema de obesidad infantil yo creo que nos corresponde a todos. Deberíamos estar pensando en cuidar a nuestra infancia como si todos los niños fueran de todos, ¿no? Y pues bueno, si me apoyan ustedes con esta presentación, el día de hoy lo que vamos a estar charlando acerca de aspectos sociales y aspectos de la infancia. Si me apoya con la presentación, por favor. Ok, vamos a dar unos minutitos. Creo que tenemos unos problemas técnicos. Mientras tanto, nos podría ir hablando de cuál es la importancia de la prevención sobre la obesidad infantil. Muchas gracias. Pues sí, seguramente en otros talleres, Jessica, que ustedes han tomado a bien tener en estas semanas, hemos hablado mucho acerca del aspecto de la alimentación y del sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, pues bueno, seguramente ya todos conocemos algún concepto de la obesidad y pues bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hace algunos años se tomaba como un estado de la persona y posteriormente fue evolucionando y este concepto llegó a ser incluso un padecimiento y hoy por hoy hacemos referencia al término de obesidad como una enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, en este aspecto, no sé si ya se pueda apreciar la presentación. Sí, la estamos viendo. Sí, es que no la veo yo, muchas gracias. Pues bueno, la imagen que se aprecia en la pantalla, como ustedes lo están viendo en este momento, hace algunos años el anterior secretario de Salud, el doctor Armando Agüed, hacía referencia a los niños obesos como los niños de los dos dedos, ¿no? Porque sabemos que una gran mayoría de nuestra infancia, una alta incidencia de niños que no tienen una activación física a lo largo de la semana. Y pues bueno, el día de hoy la obesidad infantil es un problema de salud pública. Bien. Bien, pues en este sentido platicarles un poquito que actualmente el 10% de la obesidad de niños es causa biológica, es decir, una causa fisiológica, y que tiene que ver también con padecimientos de hipotiroidismo, incluso de genética familiar. También hay cambios de carga hormonal que permiten que el cuerpo del pequeño pues vaya teniendo obesidad a lo largo de los primeros años. Pero el resto de los casos, es decir, el 90% de los casos restantes, realmente esto tiene que ver con los estilos de vida y
de lo que consumimos en el día a día dentro del contexto familiar. Pero también otros problemas que se arraigan cuando se presenta la obesidad en la primera infancia es se pueda desarrollar incluso problemas relacionados con el ovario poliquístico, que hemos visto algunos casos, y trastornos de la conducta que tienen que ver con la manera en la que ellos se aprecian, cómo se ven ante el mundo, y trastornos que pueden llegar a tener incluso estragos en lo emocional, ¿no? Lo hemos visto. Y a todo esto, pues bueno, el sector salud en los últimos años ha tendido a bien a tener protocolos que se activan a través de la detección de casos. Estos protocolos son de cirugía bariátrica, donde se aplican criterios para verificar qué casos pueden ser aplicables para estas cirugías bariátricas, lo que conocemos como corte de manga dentro del cuerpo del niño, en el corte que tenemos en el estómago, y se aplica a esos casos de obesidad mórbida. Bien, pero a todo esto hemos hablado mucho acerca de las grasas, sabemos que existen grasas buenas, grasas malas, pero al menos cuando se presenta la obesidad en los niños, ¿qué papel juegan las grasas en el efecto fisiológico? Pues bueno, por principio de cuentas, tienen un efecto hormonal en el cuerpo, es necesario para la función completa del cuerpo, pero también las grasas tienen una afectación directa a los factores del crecimiento del niño. Es decir, vamos a encontrar que durante los primeros años los niños que presentan obesidad pueden parecer un poco más altos que el resto de los niños en comparación a los de su edad, pero si van pasando los años vamos a encontrar que estos niños van a tener un impedimento para seguir su desarrollo gradual, y esto va a impedir que crezca de manera normal, ¿no? Entonces, también en este sentido, las grasas afectan la inmunidad del cuerpo y también la coagulación. En este sentido, también las grasas producen un efecto motriz dentro de las hormonas, y que estas hormonas, en caso de que no pueda evolucionar de manera adecuada, pueden tener efectos en el estado emocional del niño, y esto puede acarrear estados de depresión. También tenemos afectaciones en el endotelio, este es el recubrimiento de las venas, de las arterias del cuerpo, y también, como se muestra en la imagen, que más adelante lo vamos a estar desarrollando, se muestran pequeñas acumulaciones de grasa dentro de venas y arterias, y que eso va a acarrear más enfermedades en el futuro. Pero también existen efectos buenos, por ejemplo, las grasas y el colesterol bueno producen estrógenos, esta hormona femenina que se produce dentro del ovario y que, bueno, permite una función completa en el cuerpo de las mujeres y en el sistema reproductivo femenino. Entonces, bueno, tiene muchas implicaciones, las grasas son importantes, pero si es que rebasamos un grado normal dentro del desarrollo del niño, pues bueno, esto sí puede tener una afectación. Bueno, ¿cómo estamos en el caso de México? Porque si ustedes recuerdan, hace algunos años no teníamos este problema tan arraigado, ¿no? Anteriormente, digamos en los años 80, estábamos hablando del problema de desnutrición del niño. Y justamente en ese momento empezamos a tener problemas que nos desequilibraron. Quiero comentarles que muchos de estos efectos, según los estudios de nuestros investigadores, arrojan que a partir del Tratado de Libre Comercio, esto por ahí del año 1994, empezó a introducirse en México una serie de alimentos y cambios en la alimentación de la población. Que si bien es cierto, México no tenía una alimentación del todo saludable, porque tenemos las frituras, tenemos los chilaquiles, tenemos el mole, que es en gran parte es grasa, tenemos las carnitas, tenemos la barbacoa. Decidimos tener una modificación de manera que afectara la alimentación de México a través de la introducción de ciertos alimentos, como fue el caso del jarabe de maíz de alta fructosa. Quiero comentarles que el jarabe de maíz de alta fructosa, que actualmente se utiliza en la producción de bebidas azucaradas, principalmente refrescos,
Si se metaboliza este azúcar en el hígado, producirá una mayor cantidad de grasa y esto va a tener una afectación importante en el cuerpo. Quiero comentarles que una gran mayoría de niños con una obesidad mórbida pueden llegar a desarrollar cirrosis, incluso una disfunción hepática. Adicional a esto, un dato muy grave es que el 20% de los casos de disfunción hepática en el mundo son producidos o asociados a hipertensión arterial por el alto consumo de refrescos en México. Y a este respecto, pues bueno, me gustaría señalar que México es uno de los países que más se consume refresco en comparación a, por ejemplo, Estados Unidos, donde en Estados Unidos se tiene más apertura y tiene más acceso al consumo de refrescos. Sin embargo, México es el primer lugar en el consumo de estos alimentos. Entonces, pues bueno, adicional a eso, pues somos el primer lugar de obesidad en niños y en adultos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto arroja muchos datos interesantes que es necesario poner sobre la mesa. Pero por otro lado, ¿qué papel juegan el consumo de estos alimentos? Primeramente, hablar de la invasión de los sabores distorsionados. Sabemos, y seguramente lo vemos y lo vivimos en nuestra vida cotidiana, que al momento de sentarnos a la mesa, pues preferimos un refresco que un vaso de agua natural, o en el peor de los casos, en el caso de los niños, cuando se les presenta desde muy pequeños juguitos naturales, pues a lo mejor podemos ir acostumbrándolos a que su paladar pueda adaptarse a estos sabores. Sin embargo, si pudiéramos hacer un estudio y pudiéramos poner un vasito de jugo procesado, jugo de naranja procesado, o jugo de naranja natural, veríamos que con facilidad el niño, ya con este paladar distorsionado, pues se inclinaría por el consumo de un alimento procesado que a un alimento natural. Entonces, pues bueno, creo que es necesario ir como desintoxicando el paladar de estos niños a través de la buena alimentación y que esta alimentación sea lo más natural posible. Pero también hay que hablar del tema de la desnutrición, puesto que en muchos de los casos, y seguramente no me dejarán mentir quienes se dedican a la atención médica, no siempre vemos a un niño obeso saludable, ¿no? Podemos encontrar un niño obeso con un alto grado de desnutrición, alguna deficiencia en hierro, y esto es por la alimentación que llevan. Si ustedes han tenido oportunidad de tener algún acercamiento con alguna mamita que tiene problemas con la alimentación de algún niño menor de 3 años, pues se van a dar cuenta que elegimos solo un alimento que le gusta al niño y ese es el que proporcionamos de manera cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el espagueti, o solamente le doy caldito de pollo y eso es todo lo que le doy porque no le gusta ningún otro alimento. En fin, son procesos que el niño debe adaptarse a conocer varios sabores, a tener una amplia gama de alimentos en los cuales pueda elegir. Y en este sentido, hablando de derecho de los niños, creo que en muchos sentidos la sociedad hemos coartado ese derecho de elección de los alimentos. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que vamos a algún restaurante y que nos traen la carta, nosotros podemos elegir de una amplia gama de alimentos qué podemos comer en ese momento. Podemos elegir una carne, podemos elegir una pasta, podemos elegir una sopa. Sin embargo, cuando nos traen el menú para el niño, pues vamos a encontrar única y exclusivamente la hamburguesita, el mejor. Deberíamos estar pensando que los menús que se brindan en los restaurantes deberían estar abiertos también a esas posibilidades para que el niño pueda elegir no solamente cierto tipo de alimentos, sino que esté abierto a otros tipos de alimento, que hay mucho camino para que podamos establecer alguna política donde se pueda brindar ese derecho al niño. Bueno, y en este sentido, si yo pudiera preguntar cuál es realmente el problema que desencadena la obesidad infantil, pues podríamos responder que realmente sí se trata de un problema multifactorial. Es un problema que tiene que ver con la cultura del país donde estamos, tiene también que ver con el ámbito laboral, porque hoy por hoy no podemos concebir a nuestras madres
dentro del hogar, sino que son madres que acuden a algún sitio a trabajar, regresan, no encuentran un alimento que puedan preparar rápidamente y que este pueda ser saludable y terminan comprando las papitas, terminan comprando cualquier alimento que no es saludable y es justo ese alimento el que brindamos a nuestros niños. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que salimos tarde de casa y si no tenemos el buen hábito de elegir un desayuno en casa, pues vamos a la calle y ¿qué es lo que encontramos? Pues únicamente encontramos tamales, panes, atoles y pues bueno, toda una amplia gama de carbohidratos y difícilmente encontramos alguna ensalada, fruta picada y es mucho más difícil tener acceso a estos alimentos en la calle. Por eso es importante hablar del ámbito laboral y quién es el que proporciona estos alimentos dentro de casa. El gran problema de la obesidad infantil, y hablando de este tema multifactorial, es que tenemos actualmente una población joven que atiende a una población adulta con un problema de diabetes, de hipertensión arterial, de las dislipidemias que bueno, pues cuestan la vida de muchos mexicanos, enferman y tienen que cuidar a una población enferma. Entonces tendríamos un doble problema. Una población enferma cuidando a una población grande enferma y esto daría traste al Sistema Nacional de Salud y creo que en ese sentido no hay recursos nacionales que puedan enfrentar esta problemática de una manera favorable. Entonces, en este sentido, hace falta mucha educación para poder brindar más orientación del tema, ¿no? Hablar de obesidad también es hablar de trastornos a la salud en esa infancia. ¿Cuáles son los principales que detectamos? El primero es el déficit de atención. También encontramos un trastorno por ansiedad. Esto lo podemos ver muy fácil en la manera en la que se ingieren los alimentos. No han pasado ni siquiera 2 horas cuando el niño desea tener más alimentos dulces, en fin. También vamos a encontrar trastorno depresivo, infartos prematuros que anteriormente no veíamos, que solamente veíamos este tipo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las epidemias, solamente estábamos acostumbrados a verlas en gente adulta. Actualmente ya podemos encontrar algunos casos de infartos prematuros y aterosclerosis temprana en estos primeros diagnósticos que se llegan a hacer en las unidades de salud. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que preguntarnos dónde están aquellos alimentos nutritivos. Y si ponemos un ejercicio muy básico, nos vamos a poder dar cuenta que todo puede estar en contra, ¿no? Si vamos a un supermercado, vamos a encontrar los primeros pasillos, pues, de comida, pues, que no es la adecuada para una alimentación, principalmente en niños, ¿no? Estamos hablando de los cereales. Si quieres elegir a lo mejor un agua de sabor, te vas a encontrar con 50 marcas diferentes de aguas de sabor con distintos elementos, ¿no? Si vas a elegir un cereal, te vas a encontrar una amplia gama de cereales que quizá no sean lo más saludable para nuestros pequeños. ¿Y dónde encontramos los alimentos nutritivos? Pues hasta el fondo del supermercado, ¿no? Quizá estén diseñados de esa manera, no sé si es una convicción ya propia de la alimentación del mexicano, pero bueno, si analizamos un poco, deberíamos estar pudiendo tener acceso a estos alimentos de manera rápida, eligiendo alimentos que se encuentren cerca de nuestras localidades e impulsar la economía de los agricultores nacionales, ¿no? Y en este sentido, hablar de pérdida de la soberanía alimentaria es importante porque la gran mayoría de lo que comemos es un producto procesado y seguramente la gran mayoría no se realizan en nuestro país. Bueno, ese es otro tema. ¿Dónde deben estar los alimentos nutritivos? Pues principalmente en casa. Hace algunos años que nosotros investigamos este tema, les preguntábamos mucho a las mamás cómo era que los niños tenían azúcar y ellas nos comentaban, bueno, es que yo no lo puedo dejar descuidado ni siquiera 5 minutos porque
cuando veo ya está buscando algo en la alacena y saca de la alacena el cereal, las galletas, cualquier otro alimento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer como estrategia desde casa? Pues los alimentos saludables deben estar en acceso principal y los alimentos que pudieran ser nocivos a la salud de los pequeños, pues deberíamos eliminarlos de nuestras alacenas y tratar en la medida de lo posible que nuestros hijos tengan acceso a agua limpia y alimentos saludables. Hace algunos años, seguramente muchos de ustedes lo recordarán, teníamos acceso a aquellos alimentos aspiracionales. Hoy por hoy, pues ya no es tan frecuente ver un comercial de Zucaritas, bueno, no sé si pueda mencionar marcas, pero bueno, había cereales que se comercializaban con un alto contenido de azúcar y pues bueno, tenían el aportar a un tigre muy fuerte o a un chico con muchos músculos y pues bueno, y eso daba el traste con la psicología del niño, ¿no? Entonces, hoy por hoy es una realidad que ya no tenemos acceso a ese tipo de información nociva en la televisión o en redes sociales, pero bueno, aquí la tarea es seguir inculcando una alimentación saludable. Bien, esto es en parte, sin embargo, ¿qué es lo que hemos observado cuando estos pequeños están en transición hacia la adolescencia? En algunos casos, hemos observado que los niños llegan a presentar ginecomastia, que es este crecimiento anormal en las glándulas mamarias a consecuencia de un sobrepeso, de una obesidad. También llegamos a encontrar casos de infantilismo genital. Este es un crecimiento, un déficit de crecimiento en los genitales, principalmente masculinos. También llegamos a tener problemas ortopédicos. Esto es a consecuencia de un aumento del peso del niño y esto puede acarrear que la posición y la postura del niño al caminar o al permanecer en una sola posición, pues pueda verse afectada hacia un costado, hacia un lado, hacia atrás, en fin. También vamos a encontrar muchos casos de depresión en niños por principalmente el aspecto que se tiene. Muchos de los casos llega a haber señalamiento dentro de las escuelas a los niños, esto que conocemos como bullying, y que les afecta mucho en la parte emocional. Y definitivamente vamos a encontrar niños con mucho sedentarismo y algunos médicos han señalado una palabra muy nueva, seguramente no se usa siempre, pero ellos combinan la palabra diabetes y obesidad y ahora lo llaman diabesidad, ¿no? Entonces, muchos de los casos de los niños que encontramos con un problema de obesidad en la infancia no se corrigen y llegan a la etapa de la adolescencia y a la etapa adulta con sobrepeso y obesidad. Es muy probable, las estadísticas nos indican que un niño obeso tiene altas probabilidades de tener hipertensión, diabetes y otras enfermedades relacionadas con el metabolismo en la edad adulta. Entonces, hemos llegado a ver también casos de niños con acantosis nigricans. Esto es unas manchas oscuras que se presentan en el cuello, codos, rodillas, un engrosamiento de la piel y que esto tiene que ver con la resistencia de la insulina. Cuando se presentan ese tipo de padecimientos es cuando nosotros empezamos a notar que ya hay un cambio en el metabolismo, ya empieza a haber un daño directamente en el páncreas y que inmediatamente se deben tomar acciones. De acuerdo al CIE 10, acantosis nigricans lo toman como una enfermedad benigna. Sin embargo, yo sí preguntaría qué tan benigna, ¿no? Porque este padecimiento indica una señal de alerta para que ese niño sea atendido, porque este páncreas de este pequeño ya empieza a tener un estrago y si no es atendido, si no es controlado, pues puede llegar a tener una diabetes, una hipertensión a los 20, 23 años y obviamente con otros problemas como los que acabamos de señalar. Entonces, pues bueno, también hemos checado a algunos pequeños que llegan a tener una presión arterial elevada a los 10, a los 12 años y que bueno, es necesario atender de manera inmediata. En el aspecto social, ¿cómo estamos con este tema de la obesidad infantil?
tenemos muchos contrastes sociales. Si bien es cierto, llegamos a tener muchos casos de niños con obesidad infantil, el contraste es, tenemos también casos con muchos pequeños con trastornos de bulimia. Algunas adolescentes, muchos prefieren estar delgadas y pues bueno, su indicación es, prefiero estar muerta que seguir gorda, ¿no? Por ejemplo. Aunque la palabra gorda puede ser, gorda o gordo puede ser muy despectivo, pues bueno, es una palabra que utilizamos en el plano cotidiano y bueno, creo que también ahí hablar de discriminación sería otro tema, es importante, ¿no? Este contraste que les comento también tiene que ver con la parte contraria, ¿no? Privilegiamos a las personas delgadas, ¿no? Hace algunos años, al momento de buscar algún empleo, sí se observaba que se privilegiaba la contratación de personas delgadas, ¿no? Anteriormente era talla 5, seguramente hoy es talla 0, y en fin, ¿no? Privilegiamos esa imagen. Y estos contrastes sociales también tienen que ver con la forma en la que cuidamos a nuestros hijos. Niños que no pueden ser cuidados por los padres, que quizá puedan tener un cuidado en la alimentación y que terminan estando a cargo de los abuelos y son los abuelos los que pueden llegar a tener una alimentación poco saludable, que les brindan cualquier cantidad de dulces, de alimentos, de papitas, con tal de tenerlos ocupados, de tenerlos tranquilos, de tenerlos consentidos, en fin. Son muchos los contrastes que tienen que ver con este problema de salud pública. Pero aquí la palabra es, ¿para qué nos sirve la comida? ¿No? Si yo pudiera preguntarles a ustedes ¿qué es lo que ustedes podrían decir? ¿Comen lo que quieren o comen lo que pueden? ¿No? Y en este sentido, mucha gente dirá, bueno, pues yo puedo comer lo que yo quiera, ¿no? Sí, y habría que platicar en otro momento. Esta charla seguramente ya la tuvimos abordada por los expertos en la salud mental, pero bueno, sí habría que preguntarnos para qué nos sirve la comida, ¿no? En este sentido. Si es que enfrente nos ponen un chayote hervido y un chocolate, pues, ¿qué es lo que yo preferiría comer, ¿no? Bueno, hablar de la obesidad infantil también en este aspecto social es hablar primordialmente de las escuelas, que es donde una gran mayoría de nuestros niños tienen un cambio radical, ¿no? Anteriormente se hablaba que las escuelas eran pequeñas incubadoras de niños obesos, es decir, salían del preescolar con un peso considerable, ¿no? Y salían de la primaria obesos. Entonces, México es uno de los países en los que poco nos interesamos por lo que se consume dentro de las escuelas. Hace algunos años hubo un cambio en el que la autoridad educativa solicitaba que ya no se vendieran alimentos chatarra dentro de las escuelas y en cambio se pedía que se consumiera más agua potable, simple, y que además hubiera la posibilidad de desarrollar algunas estrategias o si cabía la posibilidad de que la escuela tuviera un comedor, pues se pudiera operar y poner en práctica, ¿no? Pues bueno, en este sentido todavía hay mucho que hacer. Parte de las acciones que se han tomado a bien por parte de autoridades educativas es pedir educación física de manera obligatoria en las escuelas. Sin embargo, en la práctica, pues solamente pueden llegar a tener 2 o 3 clases a la semana de educación física. Yo preguntaría, pues, si es tan importante el tema de la salud, ¿por qué no hacerlo de manera diaria o al menos que se tenga un destinado media hora o a lo mejor un poquito más en algún tiempo a lo largo de la jornada escolar donde se pueda tener activación física? Y creo que ahí hay todavía muchas cosas por hacer. Fíjense ustedes que en el año 2016 no teníamos todavía estos problemas que se han tratado de solucionar poco a poco, pero por estas fechas y por cada spot de salud había 60 anuncios de comida chatarra. Entonces, hoy por hoy también es una realidad que esto ha ido cambiando, se han mejorado algunas cosas, sin embargo, todavía es necesario
empezar a construir otras a favor de la salud de los pequeños. Sobre todo, en este sentido, cerrar cooperativas e implementar comedores escolares en la medida de las posibilidades. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de que la escuela principalmente cuente con los servicios, porque sabemos hoy día que hay muchas escuelas que no tienen un baño, que no tienen agua, que no tienen electricidad, que por supuesto no se puede instalar una conducción de gas, en fin, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer todavía. Bien, en cuanto a esto, creo que también es importante hablar de los mitos de la obesidad infantil. Muchas de las preguntas que hacíamos a través de las investigaciones es que les preguntábamos, oiga, a usted, mamá, ¿cuándo cree probable que la fisiología de este pequeño con un grado de obesidad pueda cambiar? Entonces, muchas de las respuestas eran, pues va a poder disminuir masa corporal o va a poder dejar de ser obeso cuando llegue la adolescencia. Y es que en la práctica esto no sucede, ¿no? Un niño que no atendemos durante los primeros años con un grado de obesidad mórbida, pues es muy probable que llegue a la adolescencia en las mismas condiciones y esto lo vuelva a arrastrar en la etapa adulta. Otro de los mitos es, por ejemplo, decían, es que comí hormonas en la carne y en el pollo y por ese consumo, pues yo tengo este grado de obesidad, ¿no? Otras respuestas giran alrededor de siempre fui gordito, ¿no? Sí, pero ¿qué hiciste, no? Si es que ya fuiste adolescente o fuiste adulto, ¿cuáles fueron las acciones que tú tomaste a bien para dejar de ser una persona con obesidad, ¿no? Otro de los mitos es, si mi hijo hace pesas, pues no va a crecer, ¿no? Y en cierto sentido, muchas de estas recomendaciones no se llevan a cabo por oposición de los padres, pensando que las pesas o el ejercicio vigoroso les puede hacer daño a los niños y la verdad es que no es así, ¿no? Otras de las expresiones muy comunes de muchas madres, abuelas, es, ay no, pobrecito, ¿cómo lo voy a poner a hacer pesas? ¿Cómo lo voy a poner a hacer bicicleta? ¿Cómo lo voy a meter al karate? Pobrecito, ¿no? Sin embargo, las estadísticas nos dicen que es muy, muy importante la activación física en esta etapa. Otra de las respuestas y también como mitos se puede presentar es, hace ejercicio en la escuela y entonces se cree que ya no es necesario que por las tardes siga haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, la activación física debe ser mínimo 60 minutos de manera diaria y sobre todo cuando se tiene un problema de esta índole, ¿no? Muchas de las expresiones que también damos a los niños cuando se sientan a la mesa a comer y que dejan algún alimento, las expresiones son, ay, ¿cómo vas a dejar ese alimento cuando tantos niños no tienen que comer en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que tú desperdicies este alimento y obligamos al niño a que se lo acabe, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, pues no te levantas hasta que te termines el plato, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hay muchas preguntas todavía que resolver. Sin embargo, lo más importante, y siendo niños o adultos, es que debemos dejar de pensar que el alimento que ingerimos no debemos preferir que nos sepa bien a que nos haga bien, ¿no? Otras preguntas que en algún momento nos planteaban era, oiga, maestra Lorena, ¿cuál es el mejor ejercicio, no? Y yo les decía, bueno, pues el mejor ejercicio es ese, el ejercicio que sí se hace, ¿no? Porque bien es cierto, y seguramente nosotros como adultos lo vivimos, en los meses de enero, febrero, que se tienen más consultas de nutrición, nos compramos todo el equipo deportivo, seguramente nos inscribimos al gimnasio y terminamos no haciendo nada en el mes de febrero o marzo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál es el mejor ejercicio? Pues ese que sí se hace, ¿no? Y que se hace de manera constante y de manera consciente y de manera organizada. Bien, por otro lado, pues bueno, comentarles a todos ustedes que a pesar de que nosotros atendamos a nuestros pequeños desde el ámbito de la salud, hoy por hoy no se tiene un protocolo de actuación en las unidades de salud donde quizá los médicos puedan detectar un paciente, un niño con un grado de sobrepeso, obesidad mórbida, para actuar, ¿no? Quizá muchos de los médicos dejen pasar
el problema pensando que pues más adelante y de acuerdo al desarrollo natural del niño pueda solventar este problema. Entonces, como lo señalé hace un momento, bajar de peso no es lo urgente. Lo urgente es tener un estilo de vida saludable que le pueda brindar al niño salud a lo largo de toda su vida. Hace un momento que yo trataba el tema de la lactancia materna, quizá las mujeres mexicanas hoy por hoy vemos que cada vez hay menos mujeres que brindan la lactancia materna y que se inclinan más por el biberón. Entonces, en ese sentido, la lactancia materna es un factor protector que no vemos en el plano corto, sino en un plano a largo plazo. Podemos ver que la lactancia materna puede llegar a ser un factor protector para evitar hipertensión arterial, diabetes y otros padecimientos de salud. Entonces, en muchos de los casos, aquellas mamitas que utilizan un biberón, no solamente para dar leche, puede ser conductor para utilizar otro tipo de sustancias, como puede ser el juguito procesado, el latolito o incluso, en el peor de los casos, el refresco a un bebé menor de 2 años. Entonces, creo que hay muchas cosas que todavía se pueden plasmar. El ejercicio puede revertir un daño si es que ya estamos identificando un caso de obesidad, obesidad mórbida. Afortunadamente, la obesidad es una enfermedad que podemos ver y podemos tratar. El riesgo cardiometabólico, la hipertensión y la diabetes son enfermedades que no podemos ver a simple vista. Entonces, creo yo que ahí tenemos una gran ventaja. Si es algo que podemos observar, podemos trabajar en ello. La hipertensión arterial ya comienza a presentarse en casos de edades muy tempranas. Lo conocemos en el ámbito como la enfermedad silenciosa, porque pues no presenta ningún síntoma. Sin embargo, aquí las recomendaciones es evitar una mala alimentación en edades tempranas y, por supuesto, tener un estilo de vida saludable que podamos llevar en cualquier etapa de nuestra vida y complementarlo con la activación física. Pues bueno, eso a grandes rasgos son los temas que queríamos charlar el día de hoy y pues bueno, que me parece siempre importante señalar en talleres de nutrición tan importantes como el que tenemos en nuestra universidad. Muchas gracias. a ustedes, pues empecemos a tomar acción, ¿no? Porque como lo mencionó la maestra Lorena, ahorita son jóvenes todavía, ¿no? Pero al rato son las complicaciones de salud, ¿no? Y no nada más es complicaciones leves, sino que pueden llegar a ser mortales, ¿no? También hemos visto que hay niños que a más temprana edad empiezan a desarrollar padecimientos que antes, años atrás, ya era como de adultos, ¿no? Entonces sí, es muchísimo el prevenir. La prevención yo creo que es lo mejor que podemos hacer, además cuando los niños están en una edad temprana, ¿no? Muy interesante todo esto que nos comenta. Tenemos algunas dudas en el chat, las podemos contestar. No la escucho. Ok. Les mencionaba que teníamos algunas dudas en el chat. ¿Las podemos contestar? ¿Sí? Sí, okay. Claro, maestra. Perfecto, muy bien. Nos preguntan aquí que cuando un niño tiene este problema y cómo podemos hacer para que acepte una alimentación sana o deje de consumir ciertos alimentos que pues no son como lo más benéficos para él, ¿no? ¿Qué acciones podríamos implementar? Bueno, pues principalmente las recomendaciones van desde la primera infancia.
cómo es que estamos educando en alimentación a este pequeño. Si nosotros acostumbramos a este pequeño hace un momento hablábamos de la distorsión de sabores. Si nosotros acostumbramos a que el jugo de naranja sabe como el jugo procesado, entonces en el momento que le brindamos un jugo natural va a sentir de manera inmediata la diferencia. Entonces creo yo que lo más importante es desde los primeros años acostumbrar a este pequeño a probar todos los alimentos, a experimentar con sabores y texturas, incluso la manera en la que lo consumimos, si es que crudo, si es cocido, si a lo mejor la preparación que estoy haciendo no es la que le agrade, puedo probar otros alimentos que puedan en combinación armar un menú que pueda ser muy rico y que además sea agradable a la vista, ¿no? Conozco muchas personas que acostumbran a hacer a lo mejor el hot cake de avena en forma de oso, con platanitos y además le ponemos una frutita picada con algún tipo de avena integral, en fin. Aquí la situación es evitar en la medida de lo posible el consumo de algunos alimentos que no están recomendados por ningún especialista en salud, mucho menos en nutrición, ¿no? Entonces, en este sentido, todas las frutas de temporada que pueda consumirse dentro de la dieta familiar, sentarnos a la mesa con la familia y ahí compartir los alimentos y que, bueno, que estas ocasiones donde consumimos alimentos que no son los más saludables, pues que sean las menos durante el fin de semana y que a lo mejor inmediatamente que tomamos refresco, si es que se le brinda al pequeño, que no es lo recomendable, pero pues tratar de evitar en la medida de lo posible y invitar a este pequeño a tomar agua simple, ponerle por todos lados un vasito de agua, si no toma del que tiene en la recámara, tomará el que tiene en la sala, en fin, son muchas las estrategias que podemos llevar a cabo para que este pequeño pueda adaptarse a un cambio de alimentación si es que no lleva una alimentación adecuada. Ok, sí, muy interesante lo que menciona, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha tocado ver casos que dicen, de que hacen sus papillas y ponle sal para que le sepa, ¿no? O sea, cuando lo ideal es que conozcamos el sabor de los alimentos de manera natural, ¿no? Porque pues un niño no va a saber si le falta sal o si le falta azúcar, ¿no? Porque no conoce los sabores. Entonces creo que es muy importante pues, que los niños tengan en contacto con los alimentos de la manera más natural posible, ¿no? Así es. Otra pregunta que tenemos por aquí es ¿cómo influye la familia en la obesidad infantil? Esta pregunta es sumamente importante, Jessica, porque la familia es la que favorece el tener acceso a ciertos alimentos. Por ejemplo, muchas de las preguntas que hacíamos afuera de las escuelas cuando nos tocó investigar este tema es, mamita, ¿y por qué el niño trae tantas papitas y además de las papitas trae el botecito de las gomitas y además de eso trae la paleta, ¿no? Y es que las respuestas eran, pues es que le gustan las papas, ¿no? Le gustan las papas con mucha salsa picante y pues bueno, le decíamos, bueno, pero es que es mucho más fácil que usted no brinde la posibilidad económica para que compre esos alimentos y si hay posibilidad de que compre algún pepino rallado, a lo mejor unas zanahorias o algún tipo de galleta integral, en fin, se puede hacer y pues bueno, si nosotros somos los que brindamos el dinero para comprar esos alimentos, pues creo que valdría ahí la pena preguntarnos en qué se destina, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy importante. Cuando la familia se acostumbra a comer ciertos alimentos y lo vemos de manera muy cotidiana, ¿no? En vez del consumo de un agua fresca, de frutas o un agua simple en la mesa, pues lo primero que hay es la Coca-Cola, ¿no? Entonces, si nosotros acostumbramos a ese pequeño al consumo de estos alimentos desde edades muy tempranas, es muy probable que tengamos muchos problemas para quitar ese problema tan arraigado. Ok, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y bueno, los padres o los encargados del niño son los principales proveedores de estos productos, ¿no? Entonces, que se destine este gasto como a los alimentos más saludables, ¿no? También mencionaba mucho la cuestión de que muchas madres trabajan y pues son tiempo
completos, ¿no? Entonces creo que esto también complica un poquito la situación, pero bueno, también podemos encontrar la manera de cómo hacerlo, ¿no? Exacto, porque estamos muy acostumbrados a decir que la mamá es la culpable de todos los males de la alimentación y no es así. Somos todos, ¿no? Es Sí. un ambiente, hablábamos, no lo hablamos en esta charla, pero en algún otro momento hablamos de ambientes obesogénicos, ¿no? En ese sentido es voltear a todos lados y ver cero alimento saludable, poco acceso a alimentos, que podemos comer estilo casero, ¿no? Si ustedes van no traen a lo mejor una comida que pueden trasladar de casa a oficina, y si no tienen la costumbre de portar un topper, termina uno comprando cualquier cantidad de comida, no favorable para la salud en la calle, ¿no? Entonces, las mujeres, sobre todo, que acostumbramos cargar en nuestra bolsa todo, cargamos la bolsa de cosmético, el paraguas, los zapatos, cualquier cantidad de cosas, excepto un topper con una fruta, a lo mejor con unas semillas, ¿no? Y creo que es parte cultural en ese sentido y creo que valdría la pena como ir cambiando ciertos estilos de vida, ¿no? Agradecemos a todos los que siguen la transmisión. Vamos a continuar con la charla. Si nos puedes comentar algunas otras preguntas, Jessica. Claro que sí. Retomando esta cuestión de la importancia de fomentar hábitos saludables, ¿no? Lo importante que es que desde casa, desde niños, generemos estos hábitos. En la charla de motivación hablábamos un poquito sobre el quiero o debo, ¿no? Que es algo que creo que debemos empezar a fomentar, el querer llevar una alimentación saludable, ¿no? No el deber, ¿no? Entonces creo que es bastante importante ir fomentando estos hábitos. Ahora, adicionalmente también en la transmisión nos hicieron una pregunta muy interesante. Nos mencionaban que si el IMC era un indicador adecuado como para dar algún diagnóstico o si no, no era tan adecuado. A esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Usted qué opina en base a su experiencia? Perdón, les comentaba yo que el índice de masa corporal se utiliza para niños mayores de 5 años. Lamentablemente, y al parecer no se tiene hasta el momento otro indicador para determinar el índice de masa corporal, por lo tanto, pues se puede decir que es un indicador universal. Tengo yo entendido que para medir masa corporal de adultos mayores se utilizan otros indicadores y pues se va adaptando y se va jugando con estas medidas, pero digamos que el peso normal del índice de masa corporal puede ser de 18.5 a 24.9, el sobrepeso de 25 a 29.9 y de ahí en adelante pues ya podríamos hablar de una obesidad grave y una obesidad mórbida, ¿no? Y en varias etapas, 1 o 2. Ok, perfecto, muy bien. Tal como nos comentaba, ¿no? Ahora, una última pregunta. ¿Qué consejo le daría usted a un padre de familia, madre de familia o al responsable que que tiene a cargo a un niño, por ejemplo, que en muchos casos son, por ejemplo, los abuelos, ¿no? Que también tienden a influir mucho en la alimentación de los niños por las actividades que ya mencionábamos, ¿no? Que los papás ahora ambos trabajan o hay padres o madres solteras, ¿no? Entonces, luego los abuelitos también influyen en un poco la educación del niño. ¿Qué consejo le daría a alguien que, pues, quiere saber cómo ir fomentando estos hábitos saludables a los niños, cómo mejorar su alimentación? Por ejemplo, en caso de que el niño ya tenga algún grado de obesidad, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? ¿A quién nos podemos acercar para pedir ayuda? Y pues obviamente, como hablábamos, ¿no? Todo desde la prevención de que a largo plazo pues haya alguna complicación en la salud. Claro, creo yo que siempre lo más importante es acercarse con el profesional de la salud. Principalmente vamos a acudir a una atención médica para que nos pueda hacer una vigilancia
del crecimiento normal de este pequeño, y si posteriormente y se encuentra dentro de las posibilidades de la familia, pues acudir a un médico nutriólogo que les pueda brindar ahí la atención y la orientación respecto a cómo llevar una alimentación si es que no se lleva de manera adecuada, y poderlo adaptar a las condiciones también económicas de la familia, porque muchas veces pensamos que el comer saludable es muy caro, ¿no? Y en realidad no es así. Podemos utilizar alimentos que tenemos de fácil acceso en nuestra localidad, en la región. Si vivo cerca de la costa, a lo mejor tengo acceso a otro tipo de alimentos. A lo mejor si vivo en la ciudad y mi ingreso no es suficiente, pues puedo utilizar, acudir a la tienda de la esquina o bien a las recauderías y utilizar los alimentos de temporada. En fin, alimentarse saludablemente no es una situación de costos, si bien es cierto, si se involucran varios factores para poder tener una alimentación saludable, pues creo yo que con apoyo de la familia y si es que todos estamos en el mismo canal de llevar un estilo de vida saludable, esto puede implicar una educación a largo plazo también para nuestros hijos. Claro, exactamente. Muy interesante este tema. Creo que hay mucho que abarcar en este tema, ¿no? Es un tema bastante extenso que, como ya lo mencionó, abarca muchos factores, no solamente, es multifactorial, no solamente es de un factor, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Agradecemos su participación del día de hoy, maestra Lorena. Fue de valioso aporte para todos nosotros que queremos mejorar nuestros hábitos, ¿no? Incluso que tenemos niños, que conocemos, tenemos conocidos. Entonces, es muy importante la prevención, ¿no? Creo que nos llevamos mucho de tarea que todavía podemos prevenir mayores complicaciones a largo plazo. Sí, sí, y tratar de, en la medida de nuestras posibilidades, pues elegir alimentos no procesados, que aquellos que, y no, estos alimentos no deben estar de ninguna forma en el lunch del desayuno o la merienda de nuestros hijos. Muchísimas gracias, y gracias a todos los que siguen esta transmisión. Y agradezco mucho el espacio y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Perfecto, muchísimas gracias. Esperamos nos acompañen en otra de nuestros talleres. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente taller. Va a ser alimentación familiar saludable. Entonces nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.